en una vida en la que nunca me he sentido suficiente, en la que siempre he estado buscando la pieza que me falta, en la que incluso siempre me he llegado a sentir impostora o que me faltaba algo, ahí apareció Jesús. Comparto mi testimonio porque sé que muchas mujeres estáis en la búsqueda constante de esa validación, en esa necesidad también de confianza en vosotras mismas, igual que lo he vivido yo. Quiero deciros que no hay otro camino que no sea el Señor. Él nos ama. Ha llegado el momento de contar cómo ha sido mi conversión, cómo me he acercado a Dios y cómo eso ha cambiado también mi vida y mi identidad por completo. Para poneros en contexto, yo vengo de una familia que no se declaraba atea, pero tampoco era practicante. Mis padres, en un momento de lucidez hace 35 años casi, pues decidieron bautizarme. Y después, cuando llegó el momento de hacer la comunión, esa versión de mí de 8 añitos se negó en rotundo. No quería ir a catequesis, no quería saber nada de aquello y se negó. Y aunque mi abuela en aquel momento me intentó sobornar porque creía que aquello era el camino que me llevaría al cielo, ningún soborno pudo comprarme. O sea, me negué y me negué. Y ahí se terminó mi relación con Dios hasta este último año. He estado bastante perdida en la vida, siempre pensando que había algo más, ¿no? Un lugar a donde llegar, algo más para mí, algo que me permitiera sentir realización, pero no sabía realmente el qué. Y he ido dando tumbos a lo largo de mi vida, pues como bien he podido. Y en 2020 todo cambió absolutamente y ahí fue cuando también decidí emprender. Y en 2020 para mí se abrió un camino del que hoy vamos a hablar largo y tendido. El camino del desarrollo personal con diferentes herramientas. La primera herramienta que yo conocí fue el eneagrama y además recuerdo que fue una herramienta que a mí me abrió todo un mundo. Lo primero, me colocó una buena etiqueta ahí, bien clara, ¿no? Del tipo de eneatipo que soy, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy? Para mí eso fue súper revelador. De hecho, recuerdo, y hoy también pido perdón por todo esto, pero recuerdo pues que intentaba que otras personas a mi alrededor también conocieran el eneagrama, que se empaparan de eso, que se conocieran a sí mismos. Y yo en redes sociales, cuando creaba mi cuenta al principio de todo y empezaba a comunicar públicamente, hablaba de eneagrama. Fue una herramienta que digamos como que detonó mi curiosidad. A partir de ese momento mi emprendimiento fue creciendo y fui en paralelo trabajando ese desarrollo personal, ¿no? Y en el desarrollo personal pues fueron apareciendo otras herramientas como por ejemplo la astrología y también empecé a ir a retiros y a practicar diferentes actividades, digamos, con el objetivo siempre de crecer personalmente y espiritualmente. Y había por ejemplo Kundalini, o hablaba con los guías, ¿no? Hacía registros akáshicos. Digamos que he probado un poco de todo esto. La New Age a mí siempre me ha tenido buscando constantemente una validación y una sanación porque había algo mal en mí. Bajo esta creencia, digamos que se sostenía todo lo demás. Pero cuando digo sostenía, la realidad es que era súper volátil. O sea, al final yo tenía la sensación de que estaba haciendo crecer mi negocio y mi marca personal de una manera muy frágil, como si no tuviera realmente fundamentos, como si fuera algo que se me hubiera dado a mí por pura suerte, incluso como si fuera algo que yo realmente no me merecía porque había algo mal en mí. Digamos que llevé a cabo un montón de prácticas diferentes, siempre estaba persiguiendo eso que me faltaba porque yo sentía que no confiaba realmente en mí, en mis capacidades, en mis posibilidades, en mi capacidad de salir adelante y de conseguir grandes cosas. Es como que siempre había algo que me faltaba y muchas veces incluso algo que yo no era capaz de ver. Era algo muy inconsciente. Ahí entré en diferentes terrenos, entre ellos las regresiones. Una regresión a vidas pasadas porque se supone, ¿no?, que cuando haces algo reiteradamente en esta vida que incluso no entiendes de dónde viene o cuál es el motivo, el desencadenante, etcétera, suele ser, o eso dicen, que viene de vidas pasadas, ¿no? O sea, bastante tienes con tener que solucionar tu vida aquí que encima tienes que solucionar la de las vidas pasadas. Yo me lo creí. Hice una regresión que me traumatizó. Sentía cómo moría en vidas pasadas. Y para mí eso fue un gran punto de inflexión. Literalmente sentí miedo y te juro, o sea, me traumatizó bastante esa experiencia. Desde aquí no la recomiendo en absoluto. Entonces yo había entrado en esta New Age donde el paradigma es que a ti te falta algo, tienes algo que sanar y bueno, tienes diferentes herramientas a lo largo de esta vida para utilizarlas todas, sanar todo lo más que puedas y bueno, todo lo que no sanes en esta vida, pues bueno, lo podrás sanar en vidas futuras, ¿no? Y así. Otra cosa que se cuenta mucho en este paradigma espiritual es que tú vienes aquí en realidad a ser diosa creadora, que todo lo que tú tienes en la vida es algo que tú en su momento ya pactaste, ¿no?, cuando encarnaste en este cuerpo,
y que vienes pues a trabajarlo. Entonces, claro, bajo ese criterio pasan dos cosas. Lo primero, todo lo que te ocurre malo realmente no es malo, sino que es por tu bien. Ese es el primer discurso brutal. Y el segundo es que la responsabilidad está plenamente en ti, porque tú eres diosa creadora, porque tú tienes la capacidad de manifestar lo que te dé la gana. Y si hay cosas negativas que te vienen, por ejemplo, volviendo al terreno del emprendimiento, si no eres capaz de vender, es porque hay algo en ti inconsciente que lo bloquea. Yo además tengo un patrón de exigencia fuerte, entonces si yo me meto a trabajar en mí, yo quiero trabajarme a tope. O sea, yo no quiero dejarme nada en el tintero, quiero ir a tope. Entonces eso me mantenía todo el tiempo en una carrera exhausta donde conocía una nueva herramienta y pum, la iba a probar. Donde tenía algún bloqueo e intentaba que algún tipo de terapia me resolviera este problema y me aliviara este dolor, ¿no?, que siento, o esta angustia. Esto me mantenía todo el tiempo buscando qué es lo que me falta, en lugar de fijarme en qué es lo que tengo. Nunca, nunca, nunca era suficiente y era agotador. Yo trabajaba con diferentes herramientas en diferentes momentos que me daban un alivio inmediato en un momento puntual, pero que luego realmente no me habían sanado nada, sino al contrario, se me había abierto seguramente otra puerta que tenía que seguir trabajando. Es decir, era una búsqueda infinita que nunca se iba a terminar, encontrar la sanación profunda. Entre todo esto, pues yo he sido la típica que ha usado el oráculo, que ha echado cartas, herramientas que te hacen ser diosa creadora del universo. Que lo pienso ahora mismo y madre mía, madre mía. Y a principio de 2025 yo ya venía sintiendo un cambio interno de alguna manera y sobre todo empezaba a sentir desalineación con algunas cosas, pero no sabía todavía nada ni hacia dónde iba nada. Y ahí empecé a oír la palabra Dios. La palabra Dios como concepto llegaba a mí por diferentes medios, por redes sociales e incluso por conversaciones que tenía con personas de carne y hueso. Y no sé por qué realmente empecé a interesarme y a decir, curioso, ¿no?, ¿qué tiene esto para mí? Lo primero que vi con el nombre Dios es un libro que no tiene nada que ver con Dios, pero esto lo supe después, que pone en la boca de Dios palabras para acercar su espiritualidad al mundo terrenal. Me leí esos libros pensando que eso me estaba acercando a Dios y al contrario, me estaba alejando por completo porque tiene una narrativa de New Age absolutamente. Pero yo no paré y seguí investigando. Cada vez me venía más información y un día sentí un impulso irrefrenable de comprarme una Biblia. Al principio me la compré, la dejé a un lado y ha estado durante meses guardada porque no era quizá el momento, pero yo ya tenía la Biblia en mi casa. Unos meses después sí que sentí más esa necesidad y empecé a leer la palabra de verdad. Gracias a eso pude acercarme a Jesús. Me emociona hablar de esto porque ha sido un proceso muy bonito, en una vida en la que nunca me he sentido suficiente, en la que siempre he estado buscando la pieza que me falta, en la que incluso siempre me he llegado a sentir impostora o que me faltaba algo. Ahí apareció Jesús. Empecé a hablar con él. Al principio escribía, yo vengo de escribir como un hábito ya que tenía instalado desde mucho antes, entonces empecé a darme cuenta de que cuando escribía, pues al final hablaba con Dios. Es como si hubiera sentido el impulso irrefrenable de tener conversaciones con Dios. Así que hablaba con él, le escribía o, expresaba cómo me sentía, ¿no? Y entre esto y leer la palabra fui como cada vez más conectándome a él. Sin querer, al final me veía paseando por Madrid y de pronto sentía el impulso de entrar en una iglesia, por ejemplo. Fue muy bonito porque hubo un domingo que fui a la iglesia y mi pareja vino también y fuimos juntos. Y ni siquiera recuerdo del todo el tema de conversación de esa sesión. Pero hablaban de Jesús y nunca jamás, chicas, esto es muy fuerte, pero de verdad, nunca me había sentido tan amada como en ese momento. En esa misa, digamos que sentí que efectivamente Jesús no solo me escuchaba, sino que estaba conmigo. No solo me acompañaba, sino que podía sostenerme, que yo no estoy sola si estoy con él, ¿no? Y esto fue muy fuerte porque yo me rompí, pero me rompí de amor. Nunca jamás había sentido tanto amor y me había sentido tan querida como en aquel momento. Y es muy fuerte porque había probado de todo, chicas, o sea, había perseguido eso durante toda mi vida. Había probado herramientas de todo tipo que parecía que me iban a llevar hacia ese lugar, ¿no?, hacia la plenitud. Y ninguna había logrado lo que logró Jesús. Y desde entonces para mí ha sido un viaje absolutamente de reflexión, que he vivido además en privado. Ha sido muy bonito porque en mi caso
He compartido esto con mis personas más cercanas, por supuesto, ¿no? Como mis personas cercanas han visto también mi conversión y nunca me ha pasado que me siente con alguien y que le exprese lo que ha ocurrido, mi conversión, mi acercamiento a Dios, y que lo vean como algo malo, algo negativo, algo raro, ¿no? Me he encontrado con personas que de verdad me aman, que de verdad me respetan, que de verdad me escuchan y ha sido bello. Ha sido bello, por ejemplo, explicarle a mi madre, pues ¿sabes qué? Por las noches antes de dormir rezo, oro a Dios. Y mi madre, pues ¿sabes que yo también lo hago? Y yo, no sabía que lo hacías, ¿no? Y pues por ejemplo con mi pareja me ocurre lo mismo. Yo vengo de un ámbito mucho más no practicante, pero en su familia sí que son practicantes y son cristianos desde siempre y ha sido bonito también reconocernos, ¿no? En ese lugar juntos está siendo súper bonito. Ha sido algo que he vivido en privado porque no me gusta hablar de algo que no sé, sin fundamentos. Y como en esta situación había tanto desconocimiento por mi parte, y esto es clave, vivirlo en el silencio. Yo durante todos estos meses he orado a diario y tengo a Jesús súper presente en mi vida todos los días de mi vida. He hablado con Él constantemente y he leído su palabra hasta entenderla. Estoy cerca de Él. No busco validación de ningún tipo en este sentido, pero sí que para mí es importante expresarlo porque todo el cambio de identidad que estoy viviendo en mí misma viene a raíz de esto. Es decir, yo no me sentiría con la valentía de sentarme aquí a expresarme de esta manera, desmontando por completo todo lo que me he construido a lo largo de los años con mi marca, si no supiera que Él está conmigo. También comparto mi testimonio porque sé que muchas personas, muchas mujeres, estáis en la búsqueda constante de esa validación, en esa necesidad también de confianza en vosotras mismas, igual que lo he vivido yo. Quiero deciros que no hay otro camino que no sea el Señor. Él nos ama. Te puedes sentir no merecedora, te puedes sentir mala persona, puedes sentir que no eres suficiente, pero para ojos de Él sí lo eres. Si de verdad te quieres acercar a Él, puedes hacerlo. Y siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y esto es muy bonito, ¿no? Y muy profundo. Ha sido bello quemar todos los oráculos, dejar de buscar afuera lo que en realidad ya está dentro de mí, porque Él me creó, Él me diseñó con un propósito. Y para sus ojos sí soy digna. Y para mí eso es lo más importante. Este cambio, esta conversión, este acercamiento a Dios a mí me ha permitido acercarme también a mi pareja, sanar relaciones también con mi familia, vincularme también con mis clientas desde un lugar también más amoroso. De pronto puedo dejar a un lado el ego y ser amor desde la abundancia, porque tengo amor dentro de mí, porque yo también soy amor. Bueno, me pongo un poco ñoña con esto, pero creo que es la clave de todo. Hace poco lo hablaba con algunas clientas en una mentoría y es que cuando las cosas no salen como quieres o con la rapidez con la que te gustarían, cuando tu ego se siente herido porque las cosas no van a la velocidad que a ti te apetece, ¿qué versión de ti sale a la luz? ¿Sabéis? Siento que la única versión posible que de verdad te lleva a sentirte plena, que de verdad te lleva a sentirte tranquila y en paz, es tu versión más amorosa. Lo que pasa es que nos han enseñado que si eres amorosa te van a tratar mal, te van a hacer daño, vas a sufrir. Y por eso normalmente nos colocamos una coraza de tía dura para dejar el amor a un lado, ¿no? Como no es para tanto. Me quieren pero no mucho o les quiero pero no tanto. Y eso es súper doloroso. Es súper doloroso porque no vinimos a este mundo a vivirlo en soledad, ni tampoco a vivirlo a medias. De hecho, somos personas vinculares que venimos a querer y a que nos quieran también. Y cuando te colocas en un lugar real de amor, de entrega absoluta, entonces ahí es cuando tú puedes sentirte plena y las personas a tu alrededor también. Y ese es el verdadero vínculo. Yo no podría estar hablando ahora mismo aquí de amor, ni hablaros tampoco de energía femenina, ni de todo lo que os hablo habitualmente, si Dios no hubiera entrado en mi vida. Muchas veces yo no me siento tampoco digna. A veces pienso, cuántas cosas hago mal, ¿no? Pero luego hablo con Él y Él lo tiene muy claro. Y es que para Él sí soy digna, soy suficiente, soy merecedora, me ama como soy. Lo único que me pide es que esté a su lado, que no me vaya, que vuelva al camino una y otra vez. Y ese es mi compromiso, ¿no? Real. Entonces, comparto mi testimonio porque creo que también es importante. No es perfecto. De hecho, no busca ser perfecto. Simplemente es el testimonio de una persona que durante muchos años estuvo lejos, buscando la sanación y el alivio por sí misma con sus propios medios y que no funcionó. Pero que por suerte ahora sí ha vuelto a los brazos del Padre Celestial, a los brazos de Dios. Al principio, decir la palabra Dios me era imposible.
¿Quién me creo yo para hablar de Dios? ¿Qué va a pensar la gente, ¿no? Hay tanta información por ahí que igual no es, tanta confusión, ¿no? Siento que está habiendo también un despertar colectivo en este sentido y yo animo a cada una de vosotras a que si siente que puede ser el momento, si siente que puede haber algo para ella en todo esto, que se acerque a él. Y acercarte a él es empezar a hablarle. En el silencio de tu casa, tú sola, en privado. Ahí es donde empieza a haber un vínculo, ¿no? Es bello poder relacionarte después desde este lugar sabiendo que estás llena de amor, porque tienes el amor más puro que es el suyo. Y algo que también ha ocurrido en este proceso y que me ha permitido también hacer cambios en mi marca y en mi propia identidad también, ha sido confiar más en él y menos en mí. Confiar más en su voluntad que en la mía. Porque yo siento que durante todos estos años obviamente he construido un negocio que tiene que ver mucho con el ego propio, ¿no? Ya lo hablábamos esto en otro vídeo, pero sí que es importante aclararlo, porque cuando tú has construido una identidad basada en el ego, en el reconocimiento, en el éxito materialista, etc., es muy importante que sepas que probablemente puede ocurrir que los resultados al cambiar tu identidad no sean los mismos. A veces pueden ser menos. No sabes si vas a facturar tanto o menos, o incluso más, no lo sabes, pero sin saberlo tienes que querer aceptar y tener la voluntad de, no importa, porque para mí un buen compromiso con Dios fue, Dios, hágase tu voluntad y no la mía, porque yo sé que mi voluntad ahora mismo está totalmente tergiversada e intoxicada. Yo no conozco tu voluntad y no importa si tu voluntad implica tener menos recursos económicos, que las cosas vayan más despacio, trabajar con menos personas, mudarme de espacio, de lugar, no sé cuál es tu voluntad, pero sea cual sea, quiero vivirla. No me quiero ir de este mundo sin conocer tu voluntad real. No quiero mantenerme aquí si eso me tiene anclada y atada a ese ego permanente para el que nada es nunca suficiente. Y cuando eso ocurre y te rindes de verdad, entonces pasan cosas. No te voy a vender la idea de haz esto, suelta todo y entonces Dios te va a traer el doble de... No. Muchas veces la voluntad de Dios no tiene nada que ver con riqueza material. Y a veces he hablado con mujeres que estáis viviendo también este proceso de conversión y quizás os está siendo difícil dar este paso adelante, confiar plenamente en que Él te provee constantemente, de que no te va a faltar el pan si estás a su lado. Puede que te sea difícil como rendirte de verdad a tener fe en que Él provee y que por el contrario estás intentando aún mantener esta versión de ti que lo lucha, que sigue sacrificándose y que sigue siendo su propia diosa creadora. Y ese es el gran problema, porque no ocurre. Si no sueltas una cosa, no va a pasar la otra, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hice fue, si la voluntad del Señor fuera que yo realmente no tenga apenas ingresos, que volviera a esa antigua versión de mí que vivía con mucho menos, ¿no?, que ahora. Si yo viviera, no sé, con lo justo, aún así querría que se hiciera su voluntad. Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Porque en el momento en el que me sentí tan amada, tan plena, tan confiada de que me sostiene algo más grande que yo, que puedo descansar, porque no todo depende de mí. En el momento en el que pongo eso en la balanza, ya está, es que ya gana la partida. Es que ya no hay nada más que hablar. No me importa tener menos recursos económicos si a cambio tengo ese alivio de fe. Eso no quiere decir que siempre que te acerques a Dios, obviamente tus recursos económicos bajen, ni mucho menos, ¿no? No tiene por qué ser. Pero lo comento porque sí que es un miedo bastante latente en las emprendedoras cuando habéis conseguido grandes cosas materiales. El decir, bueno, pero sí. ¿Y si todo se desvanece, ¿no? ¿Y si esto desaparece? ¿Y si? Bueno, quizás sí o quizás no. Quizá tiene algo preparado para ti aún mucho más grande que ni te imaginas. Sea como sea, estás dispuesta a explorarlo. Y yo, en mi caso, ya os digo que mi respuesta es sí. No hablo más en profundidad aún. Os cuento cómo ha sido este viaje, simplemente para que tengáis el contexto y que entendáis también de dónde nace mi valentía para poder hacer un cambio tan fuerte que desde la serenidad, ¿no? Vengo serena porque está Él a mi lado, junto a mí, y me sostiene también. Me encantaría que dejes en los comentarios un poco cómo lo estás viviendo tú, si has tenido alguna experiencia al respecto, tanto con el Señor como con esta New Age de la que he hablado, porque supongo que obviamente el mundo está dividido. Y yo tengo claro, ¿no?, mi perspectiva, pero han sido muchos meses de observar, de reflexionar y de sentir en mi propia carne qué es lo que me hace bien versus lo que no. Y obviamente todos los comentarios serán bienvenidos mientras sean respetuosos.
Así que te deseo un viaje muy amoroso, de verdad que sí, hacia tu interior y hacia la espiritualidad real en la que puedes sentirte plena y que tomes la valentía que te puede dar el Señor para que realmente puedas seguir su voluntad. Muchas gracias por estar.